Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. La innovación ha sido en muchos aspectos el motor de la historia. Grandes innovaciones son lo que han permitido las grandes transformaciones del mundo y que han permitido transformaciones extraordinarias en la tecnología y, por supuesto, en general en la sociedad. Los grandes cambios, las grandes transformaciones, los cambios de era, incluso los cambios de civilización se han dado gracias a la innovación y a cómo ésta se ha detonado. Ha sido por ello la innovación el motor de la historia en muchos aspectos. Y ahora lo es cada vez más. Siempre lo ha sido una condición de la historia del hombre, pero ahora lo es aún más. En una sociedad que se llama del conocimiento, porque éste se ha multiplicado, porque las fuentes de información cada vez se multiplican y están más a la mano de todo mundo. En una sociedad que depende tanto del conocimiento para generar riqueza, que depende tanto de la información y de cómo se procese para poder generar mayores oportunidades para todos, la innovación y por ende la educación se vuelven absolutamente esenciales y centrales para pensar en un proyecto de país en el siglo XXI. El eje del desarrollo y del éxito de México en el siglo XXI depende de tener un proyecto exitoso en materia educativa. Desde la educación básica, pasando por la educación media superior, continuando por la educación superior y, por supuesto, continuando con un proyecto de ciencia y tecnología de país. Ese es el proyecto para México en el siglo XXI. Si México no logra construir un sistema educativo de calidad, si México no logra fortalecer un sistema de innovación, de ciencia y de tecnología, México no podrá competir en el siglo XXI. Hoy nuestro país es una nación plenamente globalizada, es uno de los países con más tratados de libre comercio que se tiene en el mundo. Hoy nuestro país es una nación de renta media por habitante que quiere llegar a tener una renta alta. Es un país que está en ruta de poder ir superando la desigualdad, muy profunda, pero que se puede superar, de superar la pobreza y de ser una nación plenamente exitosa en el siglo XXI, compitiendo con las grandes potencias del mundo. Pero para lograrlo, se requiere, repito, un sistema educativo de calidad. La educación tiene el poder de transformar vidas, vidas en lo individual, todos ustedes lo saben, se dedican, han dado su vida a la educación en distintos niveles. Ustedes saben del poder de transformación y del poder de transformar vidas que tiene la educación. Y ese poder para transformar vidas de la educación permite transformar familias, y con ello se transforman comunidades, y con ello estados y, por supuesto, el país entero. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como mexicanos. ¿Cómo queremos enfrentar el siglo XXI? ¿Lo vamos a enfrentar con un sistema de educación de calidad que permita transformar la vida de los niños y de los jóvenes de México? ¿Que nos permita enfrentar los retos de la globalización? ¿Un sistema de educación con la calidad suficiente que nos permita ser un país más libre? ¿Que genuinamente nos permita ser un país con mayor justicia, con mayor prosperidad? ¿O nos vamos a quedar anclados en el pasado, sustentados en un sistema de educación del siglo XX? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como nación, y es por eso que el presidente de la República, junto con la mayoría de las fuerzas políticas de este país, en el marco del Pacto por México, optaron por dar el paso hacia una de las transformaciones más profundas que haya tenido nuestro país en materia educativa en las últimas décadas, para iniciar la construcción de un sistema educativo de calidad que permita que México tenga las herramientas que necesita para enfrentar los retos del siglo XXI y ser una nación próspera y que pueda enfrentar con un gran éxito este siglo de inmensos retos. Lo decía hace un momento el señor rector aquí del Centro Universitario de Tonalá. El presidente
en una frase lo decía, cómo poder que cada mexicano pueda construir su propia historia de éxito y que sea feliz. La ruta para construir una historia de éxito y encontrar la felicidad plena, la ruta es la educación y es una educación de calidad como la que están construyendo ustedes todos los días aquí en Jalisco. Y por ello les reitero mi agradecimiento e invitarlos a que se sigan sumando y a que sigan encabezando desde su trinchera este proceso de transformación educativa y que no tengan duda. Es a través de la educación como México podrá ser un país exitoso en el siglo XXI y esa es la responsabilidad que nos ha tocado como generación. Y por ello la importancia de continuar haciendo este cambio y esta transformación que no obstante los obstáculos que tenga, vale la pena poderlos librar y salir adelante porque es el futuro de México en este siglo tan competido. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.